Bueno, hola Emilio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Claudio, bienvenido a tener esta conversación sobre dramaturgias en este ciclo que se llama La Fiesta de las Dramaturgias, que comenzó el 23 de abril y que va a terminar el 11 de mayo. Hoy día vamos a comenzar nuestra conversación desde Palomario, obra de la autoría de Emilio y que Claudio ejerció el rol de director en ese proceso. Y para comenzar me gustaría pedirles, porque yo sé que entre ustedes se conocen, yo les conozco también, tengo la suerte de conocerles, me gustaría pedirles que se presentaran brevemente para que las personas que no saben quiénes son tengan una idea más o menos de quién están hablando en esta ocasión. Así que quien quiera, por favor. Uf, ¿quién parte? ¿Quién Dale, parte? Emilio. Ok, bueno, bueno, yo soy Emilio Arriagada, soy actor, escribo teatro hace tiempo igual, me gusta mucho. También hago clases, me encanta lo que es enseñar, digamos, como que siento que uno siempre aprende cuando enseña, de algún modo. Y aquí estamos, pues me parece que esta es una instancia súper valiosa. Me inquieta esta sensación de reencontrarnos con las personas, así que estoy bien motivado el día de hoy por eso, así que gracias. Y aquí. Muchas Mi gracias. nombre, mi nombre es Claudio Marín, soy actor también, egresado de la Universidad Arci, emblemática universidad, tengo que nombrarla, que ya no existe. Hace poquitito pasé por ahí y estaba derrumbada con un condominio, la ex Fundición Libertad, que es donde trabajaba Radrigán, de hecho, y hacía esos ceniceros hermosos de gallos, no sé si se acuerdan, una especie como de cuña que le ponían, ¿eh? Unos ceniceros preciosos. Me acordé de Radrigán por otro motivo. No tengo una relación con la dramaturgia, más bien más lejana. Me ha tocado trabajar mucho con Emilio y específicamente nos tocó crear la obra, la escenificación, la instalación específica titulada Palomario en mano y obra del compañero Emilio Regada, quien le escribió, me hizo el encargo y además fue el asistente de dirección en esa significación de sitio específico. Soy docente hace mucho tiempo de las cátedras de actuación y movimiento, específicamente ahora de la Universidad de Valparaíso. Soy de Santiago, pero vivo en Valparaíso hace 7, 8 años. Muy contento de estar en esta región y muy contento de estar conversando. Encuentro que es un lujo poder hablar, aunque sea incoherentemente, ciertas ideas que uno puede o ha trabajado durante este último tiempo. Mm. Tenemos el derecho de conversar. El otro día tuve una conversación muy interesante con alguien que me decía, como me dijo él, es un cineasta, y me dice, como dijo un amigo, hablemos sin saber. Y lo encontré fantástico. Y me Bacán. metió a hablarme de un tema que no tenía idea y Qué le bueno, achuntó en harto, digamos. qué bueno. Cuéntenos un poco cómo parte este proceso de Palomario, porque no sé cómo fue la escritura, no sé si una escritura previa, no sé si se va componiendo en el mismo momento, no sé si terminó esa escritura, si esa escritura está esperando ser instalada nuevamente en otro lugar para que sea nuevamente transformada. ¿Cómo parte Palomario? Uf. Bueno, Palomario primero que todo partió, o nació, digamos, se originó el primer texto, el primer borrador, a partir de una residencia artística que se hizo el año 2017 en el Parque Cultural de Valparaíso. De hecho, era una residencia guiada, de hecho, por Sebastián Cares Lorca y por David Hernández. En ese momento se convocaron a 12 artistas, me acuerdo, 12 artistas, y cada uno, digamos, estaba en su propia creación, porque el pie forzado era construir teatralidad a partir de la memoria del espacio. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Estábamos en la ex cárcel, ahí infinito carga histórica, infinita carga de memoria. ¿No? Cada uno de nosotros escogía un espacio y desde ese lugar empezaba a construir, empezaba, qué sé yo, a anotar. Yo por mi parte hice una bitácora y empecé a grabar audios y empecé a sacar fotografías y registrar absolutamente todo. De hecho, hice mucho registro de lo que observaba. Y entre tanto registro de lo que observaba y entre tanta carga histórica, finalmente yo me decidí quedar con un espacio que está justo cuando uno entra al espacio de las salas de ensayo. En vez de ir hacia las salas de ensayo, uno sigue derecho y hay un rectángulo como de concreto que da hacia la calle, hacia afuera. Con ese espacio me casé. Con ese espacio me casé. Quizás, no sé, por esta sensación de hacia afuera,
porque por el bombardeo de información también por una parte, y entre observar miraba, qué sé yo, el cementerio se veía ahí imponente, el mar, la gente que pasaba, los autos, las bajadas de las calles del cerro, desde ahí igual es una buena panorámica ese rectángulo, siento yo. Además que ahí están, es la primera, la parte más bajita de los gendarmes, después hay una que es más arriba, donde uno tiene que subir unas escaleras y ya están esas casetas, ¿cierto? Pero no, esta era un poco más segura, más abajo, un poco más anclada al suelo, y desde ahí comencé con este proceso que, de algún modo, no sé, por alguna extraña razón, empecé tanto a mirar hacia afuera, miraba los techos, y empecé a ver palomas. Ya me empecé a centrar en las palomas por alguna razón. Después me di cuenta que a partir de esto había una cierta conexión o un cierto ejercicio inverso desde buscar trabajar la teatralidad a partir de la memoria, pero esta memoria se conectó hacia mí, hacia mi interior, y recordé un hecho que había pasado, un episodio de cuando yo era niño. Hace muchos años, menos de 10 años tenía, no sé, 6 años, 7 años, en donde yo estaba en mi casa y resulta que mi mamá, había una paloma que la agredió un perro, literalmente, le arrancó unas plumas de las alas, sangraba así mal, y mi mamá la tomó y la cuidó, la limpió y empezó ahí, digamos, la paloma se quedó en la casa hasta que pudo volar. Ya desde ese ejercicio es que empezó, o sea, apareció de algún modo a partir de la observación, porque estaba la bitácora ahí a mil. Desde esta observación y de este ejercicio como más introspectivo es que surge palomario como tal. De hecho, la palabra palomario es una mezcla, es una mixtura entre palomar, ¿cierto? Este criadero de palomas, y palmario, así como manifiesto. Entonces, en el fondo es un manifiesto de sensaciones, de percepciones, de realidades, vivencias, de lo que observaba, de lo que sentía a partir de lo que observaba también. Y desde ahí empezó a surgir esta escritura que es bien verborreica, igual es bien verborreica, bien, no sé si llamarla catártica, pero es bien fragmentada, da la sensación incluso de que tiene como oraciones aparentemente inconexas, pero que adquieren sentido a partir de la totalidad. Y nada, fue surgiendo el trabajo, luego empezamos a trabajar con Claudio, le dije si la quería dirigir, porque yo dije, no tengo idea cómo dirigir esto, literalmente le dije así un poco al principio, y empezamos a trabajar. Primero, claro, había este primer borrador, luego empezamos a profundizar qué es lo que aparecía, cuáles eran los signos que se demostraban, ¿cierto? Estaba esta relación entre la memoria y el olvido, entre el recuerdo y no, entre esta evasión, que era un viaje más o menos interno, o como una sensación de estados también. Y claro, y la paloma finalmente vendría a ser como una especie de puente entre este pasado presente, entre este olvido y la memoria, el recordar, y que adquiere significado por el espacio. O sea, partió, de algún modo a mí me hace este sentido, que partió desde un espacio que tenía mucha carga de memoria, y desde esa carga de memoria me fui hacia mi memoria. Entonces el espacio siempre estuvo presente. O sea, si yo, desde la palabra misma de cómo construía la imagen, cómo se construía la imagen a partir de la palabra, era porque que dara esa sensación de ok, estoy leyendo, pero o estoy aquí, pero también estoy visualizando, o también aparece de algún modo, no sé, y que era de algún modo una invitación también a observar, como a observar el entorno, a conectarse con ello y a significarlo también a partir de la memoria. Es muy lindo eso que dices de que mirando por ese rectángulo, que lo recuerdo perfectamente, se hace perfectamente el lugar que estoy hablando, mirando tanto para afuera, empezáis a ver cosas que están dentro. Qué lindo eso que ocurre, ¿no? Ese mecanismo como de que se devuelve la mirada hacia el interior y aparece este recuerdo de tu historia. Y eso finalmente, como todo ese borrador se redactó durante la residencia. ¿Tú lo terminaste de redactar durante esa residencia en el 2017? Sí, el primer borrador sí. ¿Y ahí? Fue durante esa residencia. De hecho, lo que se mostró al inicio, era una página, pero era mucho más extenso, porque se concreta. Y con ese, sí, fue a donde el Claudio le dije, hola, Venga. ¿cómo hacemos esto?
¿Cómo fue esa recepción, Claudio, cuando te llega ese manuscrito, ese borrador? ¿Con qué te encuentras ahí? Yo me encuentro primero con una persona que quiero mucho y tengo mucha gratitud por el encargo. Mm, Creo que Emilio es una persona muy sensible en el sentido que es una sensibilidad que traspasa su escritura, ¿no? Que está presente, pero además es una sensibilidad que se fuga, que te impacta, que te revuelve, porque todo lo que dice Emilio es muy bonito, pero si uno leyera la obra, en realidad es una obra que es muy fuerte en el sentido de la condición de la humana, de lo humano, ¿no? Como una condición existencial y de una tremenda carga de soledad, de un niño contemplativo y además performativo en el sentido de que también genera un aspecto autobiográfico tremendo, ¿no? No autobiográfico solamente en el autor, autobiográfico en nosotras y nosotros, ¿no? Como esta sensación de contemplación, esta sensación de paisaje, que lo planteé, ¿no? Esta sensación de metabolizar el paisaje. Entonces, yo digo, fue un privilegio. Yo con Emilio nos conocemos hace mucho tiempo, fue estudiante mío. Se me sale el carnet, ¿no? En la, nos conocemos de ahí, ya que bueno, es bonito repasar ese histórico, ¿no? Como claro. en otra escuela que tampoco no existe, que es la de la Universidad de las Américas, de la cual yo era docente Sí. y Emilio era estudiante. Él se cambia acá, nos volvemos a reencontrar, dirigimos montajes juntos y académicamente, y me emplaza este texto que en realidad hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer algo en conjunto, yo dirigir, él escribir y ser asistente. Y el procedimiento que describe Emilio de la construcción a partir del taller que hace Karen Lorca me parece además muy interesante, puesto que como director me interesa mucho el trabajo del procedimiento, no me interesa mucho el trabajo del resultado, como tampoco me interesa mucho el trabajo de la dramaturgia. Me Ujú, interesa, de hecho, contar historias en ese sentido, ¿no? mm, De que los personajes se creen como un personaje, como un ente psicologizante. Entonces, además que tiene una condición de fragmentación pura y dura el texto de Emilio. Entonces fue abismante, lo leí, y nada, lo que tuve que hacer fue hacer una propuesta de investigación con el elenco, con el equipo, ¿no? Como levantar bastantes elementos teóricos, no solamente para darle un sustento y darle una estructura, sino que también para saber qué es lo que queríamos decir con este texto, que tiene una libertad maravillosa de poder plasmarlo en cualquier lado. Entonces, Emilio, cuando habla como del rectángulo, yo quisiera mostrar, no sé, Emilio, no sé si Cristóbal me podéis dar el pase para compartir pantalla, por ejemplo, cuando hablamos del rectángulo, que es una ventana que está en un rincón del Parque Cultural de Valparaíso, parque ex cárcel, ¿no es cierto? Es real, es un rincón donde uno puede ver un recuadro maravilloso de cómo vemos de este anfiteatro, ¿no? Valparaíso como teatro. Y de alguna forma queda en el montaje o en la escenificación, no quisiera hablar de montaje, en la ujú, escenificación, ahí ustedes pueden ver este rectángulo que funciona como una especie de ready-made, cada vez que se mueve, tiene un eje que gira en 160 grados, un diseño de la diseñadora Tamara Figueroa, y acá estamos emplazados en el segundo lugar, ¿no? Que sería el cementerio número 3 de Playa Ancha. Tuvimos también la oportunidad de estar en el tornamesa Barón. Vaya agradecimiento al Teatro Container que nos facilitó el espacio, pero de manera muy generosa. Y van quedando esas lecturas de un texto que practica el trabajo de memoria de lugar y sobre todo de memoria de paisaje. Ahí entonces los intérpretes lo que tuvieron que hacer es vocear los personajes, más que constituirlos como una obra mm. en la cual hay que construir el personaje. Yo diría que más bien eran roles, y lo que permite, una de las cosas que permite el texto y una de las cosas que me gusta trabajar a mí, esa es la palabra como sonoridad, que es lo que plantea mucho Emilio en este proceso de escritura. Entonces, los compañeros acá podemos ver a Juan Esteban Mesa, a la querida y connotada actriz
Naldi Hernández, tenemos a Leandro como el chelista de música en vivo y Catherine King, que es parte como del elenco, que tuvieron que hacer ese trabajo en conjunto con el texto. Eso como en términos generales, para tirar alguna idea. Sí, qué interesante cuando yo tuve la oportunidad de ir a la, no sé si cuál de todas las funciones, no sé cuántas hicieron en el cementerio, pero yo tuve la oportunidad de ir al cementerio y recuerdo que una de las cosas que yo supe que había ocurrido antes la de la exmaestranza. Entonces, una de las cosas que más me inquietaba al estar en el cementerio era cómo es esta obra en el otro lado, porque era evidente para mí que era otra cosa, tiene que haber sido otra obra. Y ahí también aparecen otras capas que es como interesante de ir pensando como de la escritura, que cuando uno, no necesariamente, bueno, no sé, esto voy a preguntar a ti, Emilio, pero cuando uno escribe, o cuando yo escribo, o las otras conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, estuvimos conversando ya que mencionaste a la gente del Teatro Container y del Galpón Container, la Fefa, la Stephanie Duarte, hizo techo, y cuando hace techo ella piensa en ese techo, digamos, lo pone ahí, piensa en ese lugar y construye la obra para ese lugar. Y después también en la conversación estaba el Kevin Morizur, que es el director técnico de ese montaje, y él dice, yo estoy pensando en cómo poner esta obra en otro lugar, como en otra ciudad. Pero cuando la FEFA construye techo, lo construye pensando en ese lugar específico para instalarlo ahí. Pero cuando tú estabas escribiendo Palomario, en la residencia, ¿qué estabas pensando? ¿Si te imaginabas un lugar o ese como, Claudio, no sé cómo montar esta obra, también era como no sé dónde instalar esta obra? Mira, cuando es bien particular ese proceso, así como cuando uno escribe, o por lo menos a mí me pasa, que cuando yo escribo, sea Palomario, sea cualquier texto, nunca pienso en cómo se va a montar. Nunca, no puedo, porque si digo, me pongo a pensar en cómo se va a montar, después me voy a limitar. Va a empezar un tope previo antes de que se construya en sí misma la obra, entonces prefiero no pensar en cómo se va a montar, jamás. Eso ya es otra obra, eso ya es algo que se verá después. Así que en ese sentido no tenía un lugar específico, digamos, o formas de cómo se iba a abordar la puesta en escena. De hecho, el texto no tiene ninguna indicación, no tiene nada que indique un lugar, no, nada. Simplemente son estas verborreas de estos seres, de estos roles, en torno a un hijo y la pérdida, y su madre y su abuela. ¿Ya? Y la paloma como puente, como decía antes, de algún modo que viene a representar, o sea, que viene a ser como esta paloma de plaza, del marginado, qué sé yo. Pero, ¿cómo escenificarla? No. Ahora, me hizo mucho sentido cuando hablábamos con el Claudio y cuando hablábamos con la Tamara también, y todo el equipo en general, esta noción de paisaje que era muy clara, o sea, de algún modo parecía el paisaje, y claro, se enmarca ahora, se enmarca ahí en ese rectángulo gigante de algún modo. Entonces, no tenía esa noción, esa claridad, no la tenía, y creo que fue rico igual no tenerla. Creo que es importante también no tener la claridad de todo, porque cuando uno tiene la claridad de todo va un poco así. Y a veces alguien propone otra cosa que puede ser mucho mejor y uno no se da cuenta porque no la está viendo. Entonces yo prefiero 1000 veces no tener esa claridad al momento de construir, sí tener nociones de hacia dónde queremos ir, sí tener, o sea, sí conectarse con el material, porque creo que para poder construir sí o sí hay que conectarse con el material desde un lugar mucho más profundo que desde la superficialidad de las palabras, o no sé. Entonces, pues no sé, de hecho, creo que hasta hablamos un momento con la Catherine King y con parte del equipo, que maravillosos. O sea, como que sentían también que se sintieron con esa libertad también para crear, de algún modo. Dentro, por supuesto, de esta puesta en escena que se enfocaba en un site específico y terminaba de formar significado con el espacio. Y creo que eso es lo rico también de esta puesta en escena que se forjó, qué sé yo, a partir de lo que estábamos, del equipo técnico, del equipo artístico y todo el conjunto que construye la teatralidad al final, que va más allá de la teatralidad misma, es casi performativa.
que es súper como, es como una instalación que tiene como distintas capas, ¿no? La dramaturgia igual ahí se diluye con todas las otras artes también, como un poco no recuerdo las palabras específicas que usaste como para describir como lo que las actrices y el actor tuvieron que hacer con los personajes, pero es también como darle un giro a como la práctica de la actuación también. Que todas las como que se acomodan de otra forma, ¿no? Todas las Yo disciplinas, digo. pienso que, claro, todas las disciplinas y claro, bueno, el sitio específico, igual que la performance, viene de las artes visuales, por lo tanto hay ciertas filiaciones y ciertas contaminaciones en entender, a lo menos que es un trabajo constante que yo hago con nuestros compañeros, colegas, actrices, actores o bailarinas, bailarines que me ha tocado estar, que es entender que la corporalidad, el cuerpo, es la significación y ellos no son los protagonistas en el sentido de que tienen esa visión antropocéntrica, sino que más bien son una materialidad más dentro de esta instalación específica. Ajá. Por lo tanto, no hay una operación clásica de hacer el sitio específico en el lugar determinado y eso me va a dar y me va a consignar la idea, puesto que esa es una operación clásica del sitio específico. ¿Cachai? Yo estoy en un sótano y voy a hacer una obra a partir de este sótano o voy a intervenir este lugar a partir de esas características. Ese es un camino del sitio específico. Hay montones de caminos de buscar, sobre todo a partir de las artes visuales y no del teatro, lugares como paisajes que debiésemos metabolizar para generar un encuentro o una escenificación o una performance que transfigure o desfigure el texto, la noción de obra, la corporalidad y todos los estímulos posibles. El paisaje no cambia, el que cambia es uno en su metabolización. Entonces, el impacto de ese paisaje a partir de un rectángulo, que insisto, al girar comienza a ser un ready-made, ¿no? Es una escenificación que se replantea cada vez que está en algún lugar, ¿cachai? Hace de eso una lectura compleja, ricamente compleja en relación a una mirada más interdisciplinar que no intenta generar o contar historias, sino que más bien esconder ciertas emocionalidades y ciertas estrategias y ciertas teatralidades que surgen a partir del texto. Y establece también otra forma de organizar las relaciones entre las disciplinas, porque también, como delante decía, como que no quería hablar de montaje tampoco, sino que creo que fue eso, no quiero hablar de montaje, Sí, sí. sino que se establece como otra relación de no subordinación, digamos, a una disciplina específica, es decir. Exacto, y sobre todo esto que pecamos mucho el teatro, ¿no? Yo creo que es la única arte que uno le dice, yo no entiendo, no entendí lo que quisiste decir, ¿no? A la música no le cobramos eso, ¿no? Que esta supremacía del texto, ¿no? Entendía como cuando existe la palabra tiene que entenderse, o por lo menos tiene que entenderse desde el lugar aristotélico de construcción, ¿no? Yo no entendí lo que quisiste decir. Y en realidad lo que quisiste decir es más bien es a partir del levantamiento de una experiencia estética, de una experiencia de sensorialidades, de emocionalidades y de recuerdos y de paisajes internos que podrían o no gatillar en el espectador, digamos, estímulos. Eso, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. O sea, Claro. sí. O Sí, sea, eso igual era rico. Ah, perdón. no, diga, ¿No? era rico que eso. Eso igual era rico como en términos del espectador, porque uno igual escucha, comenta, etcétera, que tenían de algún modo la posibilidad de decidir ellos mismos qué querían ver. Me quedo con la música, cierro los ojos y escucho, no sé, el mar y la palabra, o veo las acciones que están ocurriendo a un costado, o me quedo con la totalidad del paisaje, porque también el darle la posibilidad al espectador de elegir y de ellos sumergirse en algo también es súper interesante y súper rico, y a partir de la plástica y a partir de todos los elementos que puedan conformar la puesta. Sí, y ahí, perdón porque estoy muy entusiasmado, así como, y con esto me callo. No, por Para favor. mí, como director o reguicer de este texto, yo diría que intento rearmar la discursividad dramatúrgica como en dos dispositivos escénicos que intento que se complementen,
se yuxtapongan, se tensen. Uno es construido desde la abstracción, que el texto de Emilio tiene un alto poder de abstracción, que me encanta, y otro de resignificado desde la realidad urbana, es decir, desde el lugar donde se emplaza Palomario. Mm. Ahí llegué como una bajada, digamos, de qué es y cómo se quiere hacer y cómo se quiere trabajar la nueva noción de sitio específico. Mm. Sí. Y esa bajada al espacio urbano, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaron a la ex maestranza y al cementerio? ¿Hay otro lugar por ahí que yo desconozca? ¿O? No, lo que pasa es que yo me siento absolutamente frustrado con Palomario y es algo como lo que tú me preguntabas, ¿no? Le preguntaba a Emilio, ¿se sigue escribiendo? Yo creo que Palomario se sigue escribiendo, es como una performance duracional. Uh-huh. No alcanzamos a hacer las funciones que un fondar a más plantea por Uh-huh. dos factores. Nosotros montamos en pleno estallido social, Claro. donde además el elenco llegaba con moretones de balines, o sea, bastante trágico, con seguimiento de helicóptero, era como un gran lugar de resistencia, ensayar en ese lugar, y por otro lado, después vino la pandemia. Entonces, justo en ese espacio liminal entre estallido social y pandemia, donde pudimos dar Palomario. Uh-huh. Es decir, el músico, por ejemplo, para llegar de Santiago a componer la obra en los procedimientos en vivo, en realidad tuvo chance de hacerlo 2, 3 veces, porque no llegaba, porque se cortaba el camino en carretera. O sea, fue realmente una performance levantar el proceso. Ahora, pensando en entonces, solamente tenemos la experiencia de Tornamesa Barón y tenemos la experiencia de Cementerio, ¿no es cierto, Emilio? ¿Cachai? Y ahí quedamos. Y ahí quedamos, y esperamos darla en algún otro momento. Ahora ni siquiera podemos darla por pandemia, entonces es doble frustrante porque ha sido un encuentro maravilloso con el espectador, pero no la podemos dar. La Naldi tenemos que cuidarla, en fin, nosotros tenemos que cuidarnos en ese sentido, ya la volveremos a remontar, y justamente lo que quedaba por probar era esta idea cuando citaste a la compañera. La idea también era transitar en azoteas de edificios, que las teníamos pedidas, Uh-huh. con espectadores 5, 6, o espectadores que también, a la misma operación que dijo la colega, con techo, por ejemplo, perdón, se me había olvidado, de que puedan ver en otros techos esta misma escenificación. Uh-huh. Eso era parte del proyecto, lo teníamos consignado, pero no lo hemos podido hacer y esperemos que lo podamos hacer en algún momento. Uh-huh. Sí, ojalá. Ojalá, sí. Por favor. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que Palomario fue, si es que no, la memoria no me falla, la última vez que fui al teatro en Valparaíso en vivo. Ese como... Maravilloso. Escríbelo. Sí. De más. Sí. Debe ser, ¿o no? Fue como en enero del... No sé Claro, si fue en enero. Sí, fue enero. 2020, ¿no? 2019, sí, Sí, 2019, 2019, 2020. Más. Sí, El pues 20, ¿no? 20, claro, enero, como al principio del Sí, 2020, claro. claro, post estallido social, Exacto. post octubre, Exacto. viene todo Y un en, momento en que no hay y en el teatro. 20, marzo, Ujú. pandemia, claro, exacto. Exacto, sí. Sí, Así fue. eso es. Fue Sí, Palomario y después fue como... exacto. Ustedes ensayaban en el Galpón, en la ex maestranza, ¿no? Nosotros ensayamos, ¿sabes dónde? Una cosa impresionante. Nos prestaron el Museo de Lucas, fíjate. Y Sí. estuvimos encerrados en esa casa. Caleta de tiempo. O sea, era tal nivel de confianza con nosotros que nos daban hasta las llaves. O sea, el productor Christopher Ortega sacó el sombrero porque en realidad confianza y ya Era un crack. ensayábamos en los salones, ¿cachai? Como después nos tiramos al patio para empezar a escuchar la sonoridad del espacio, ¿no es cierto? Ajá. Y luego nos tiramos a montarnos en Tornamesa Barón No, y luego Cementerio. Ese como que fue el orden del ese es el proceso. recorrido. Ajá. Ese es el recorrido, sí. Mm. Sí. Cada vez fuimos yéndonos más hacia afuera, ¿sí? Sí, Contenidos, patio, tornamesa y después ya literalmente al aire libre, ya con claro. todo. Mm. Sí. Yo me recuerdo muy, muy bien lo del cementerio porque me acuerdo que cuando llegué me costó mucho decidir dónde sentarme, porque Ya. cachaba dónde, yo dije, "Tío, donde me instale aquí voy a ver una obra que diferente, porque Sí, po. había una disposición que te abría, o sea, había muchas capas igual para poder leer, ¿cierto? Estaba ese Sí. fondo gigantesco, Valparaíso hermoso al lado de Playa Sí. Ancha, para el mar,
pero después podéis ver esta especie como de parte del cementerio que es con tumbas, o si te sentabas ahí en otro lado, podéis ver estos nichos. También, edificios, ¿no? ¿dónde me siento? Claro, ¿Dónde me siento? No sabía ni dónde sí, sentarme. Entonces, sí, también me gustó mucho esa como, no es que sea obligatorio, ¿no? Pero que mm, como que no me quedaba alternativa más que inmediatamente poner a pensar como, ok, me toca hacer, tengo que decidir dónde instalarme, ¿cachai? No es como que claro, no es que me siento en cualquier lado para quedar no tapado por del pelo grande, sino que tengo que elegir desde dónde voy a mm, vincularme con esta obra. Y mm, me parece muy interesante lo que mencionan o sea, desde la perspectiva de la no historia, como de que no se mm, cuenta una historia. A mí me pasa como espectador y también como dramaturgo que casi siempre que voy a una obra salgo y puedo contar la historia de lo que vi. O sea, puedo decir, pasa claro, esto, o esto pasó. Y también cuando escucho una obra o cuando trato de escribir una obra, como que me doy muchas vueltas en decir, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Pero no necesariamente se hermana con eso el que yo experimente lo que experimento cuando voy al teatro. mm, De hecho, no tienen ninguna vinculación. Hay historias que las puedo contar completas y no me pasa lo que me pasa con el teatro. Y en ese momento en Palomario recuerdo esa sensación de haber llegado a decir como, oh, ya empezaron a ponerme problemas, así como, ni me he sentado, ¿cachai? No, todavía ni me siento, ya estoy, ya empezó esta hora. Y fue súper rico igual, como eso, ¿cachai? Como mm, cachar que no mm, es una posición de ir a mirar algo, a ver qué te pasa, como decís tú delante, como a ver si voy a entender lo que tú me estás intentando decir, a ver si me lo estás claro, diciendo bien para entenderlo, sino que fue inmediatamente mm, como, ya, pues si viniste al teatro, no viniste como a ver una película, ni viniste como a sentarte a contemplar algo como tan de manera pasiva. Esa relación mm, que me activó al tiro fue muy interesante. sí, Y sí, me encantaría como saber cómo es los otros lugares, ¿cachai? ¿Cómo haber sido la maestranza? ¿Cómo entraba la gente a la maestranza? Porque también sí. nosotros en el cementerio hicimos una caminata para llegar hasta la Una obra, ¿cachai? caminata, claro, una caminata, un recorrido que hicimos de alguna forma también, Emilio, no sé si recuerda, teníamos la posibilidad también de hacer una especie de audiobook, ¿no? Con el lugar donde nosotros íbamos a emplazar Palomario, es decir, que si camino por ese lugar del cementerio, también con los audífonos podría haber esta idea, ¿no? De ir contando la historia simultáneamente del lugar, ¿no? Como Mm, una revalorización y una recontextualización de ese lugar que finalmente mm, va a ser un lugar bastante híbrido en el sentido que ese cementerio no lo es, ¿no? mm, En ese juego metafórico. No, bueno, no lo pudimos hacer y Don Mesa Barón eran otras texturas, era un suelo de tierra, es un suelo de tierra, o sea, realmente también es interesante, nosotros lo conocemos bien. E ir a ver Palomario, ir a ver cualquier espectáculo a encochinarse, y esa guay yo lo encuentro la raja. O sea, es Sí. como, ¿cachai? No es un espacio burgués del teatro, que no lo critico para nada, institucional, con butaca, rico, ahí, pum, nadie se mueve, bacán, súper bien, y me voy. En el tornamesa varón, a lo mismo que yo creo que también en el cementerio, te obliga a modificar corporalidades, ¿no? Así como entraste no vas a salir nunca. Por último vas a salir todo empolvado. Y eso lo encuentro también muy interesante, además de toda la información de los muros, de ese lugar, de los trenes chocados. mm, Otras lecturas, ¿no? Sí, mm. sí. Son otras lecturas y también que provocan, o sea, no sé, esto es una pregunta, pero provocan también otras escrituras, ¿o no? O sea, la obra tiene que seguir escribiéndose en el tránsito desde la tornamesa al cementerio, ¿o no? Había un momento en donde nosotros, en momentos específicos de la puesta, que habían variaciones en el texto, en donde nosotros, por ejemplo, en la tornamesa nos enfocábamos en la relación con los trenes oxidados, qué sé yo, el entorno, etcétera, mientras que en el cementerio esa relación ya era con las lápidas, con las flores, con otras materialidades, y eso también se trabajaba, digamos, con Juanes, ahí que Juan estuvo ahí bastante trabajo de texto, ahí eran, y, y sí, habían variaciones, habían particularidades de cada uno de los lugares de los cuales también nosotros también nos teníamos que hacer cargo de algún modo,
y que generaban lecturas distintas y que también se terminaban de completar ahí. O sea, de verdad que quedar todo cochino en la tornamesa era, yo lo pasaba bien viendo eso, la verdad. Después ya pasaba todo lo contrario, ya era más sobrio, el cementerio era más sobrio, partía más solemne, qué sé yo, partía casi en el atardecer y terminaba de noche, y por lo tanto también eso se veía modificado visualmente por el espacio y cómo lo sigue percibiendo también. Entonces sí, habían bastantes particularidades en relación a los espacios que eran un insumo también del texto y de la palabra, y de, digamos, de la poesía, de cómo nos vinculábamos con él. Emilio nos recuerda mucho la intensidad de ese proceso, porque en realidad yo le decía a Emilio, bien, redramaturgiza lo que estás mirando, y lo que vimos en la función pasada. Y Emilio, que además es un dramaturgo bastante rápido e intenso para escribir, hace una cosa admirable. Yo admiro a los dramaturgos porque escriben y escriben cosas maravillosas. No estoy en contra de la dramaturgia, yo no tengo la capacidad de la dramaturgia, que es diferente, todo mi respeto. Entonces, claro, había un espacio de creación y redramaturgización, no solo por parte del dramaturgo, sino que también por los performers que estaban intentando cambiar, manipular, mover, borrar y qué sé yo, el texto fundacional. Eso fue muy gratificante. Sí. Claro, me Sí, lo imagino súper dinámico igual, así como... Sí, vertiginoso, sí. Totalmente. Eso, vertiginoso, esa palabra es completamente vertiginoso. Sí. Y ahí la Naldi, imagínate una actriz con la semblanza y la envergadura de ella, recoger este guante y personificar y despersonificar su propio rol, su propio sentido de muerte. Es realmente un privilegio, un privilegio. Para mí ha sido una experiencia que me siento muy privilegiado y muy agradecido del equipo, la verdad. Sí. Sí. Voy a llorar. Pero es verdad. Me da mucha nostalgia. Es un momento súper interesante, yo creo, cuando los equipos logran constituir como parte de su historia, como a nivel individual, digamos, como que van contando su historia con respecto a los procesos que han vivido. Por eso también es muy interesante lo que decías tú al comienzo, Claudio, que tú estás más pendiente como de los procedimientos también, ese proceso, porque finalmente son los procesos los que dejan testimonio en nosotros, como... Claro. A la larga, si uno, no sé, yo creo, la obra y uno no añora el resultado, añora el proceso por el que pasó, que son los que van dejando estas cosas como que son parte de nuestra historia, que nos componen. Ya el material de estudio y reflexión crítica también, nuestros propios procedimientos, más que el propio resultado, que de verdad no importa mucho a veces, ¿no? Sino que cómo se llega a armar algo, ¿no? Y cómo se logra, ¿no? Y eso yo lo encuentro fascinante, interesante. Son demasiados cruces muy complejos y muy ricos de teorizar también, ¿no? El proceso creativo, la práctica como investigación. Exacto. La práctica como una investigación activa que va arrojando ciertos como aprendizaje en algunos casos, en otros casos no, pero metodologías, procedimientos, sí, decisiones también, ¿no? Y terrores, miedo y equívoco al respecto también. Es parte de una experiencia. Sí, es súper, o sea, por ejemplo, pensando ahora como en lo que tú mencionabas de esta escritura verborreica, Emilio, como que yo digo, por ejemplo, yo nunca he leído, porque tampoco por ejemplo, en las otras conversaciones, yo les pido a las dramaturgas o a los dramaturgos, les digo, envíame el texto, ¿cachai? Para releerlo, para saber, pero en este caso, yo sé que el texto, o sea, no sé cómo es, no sé cómo está como en el formato, digamos, pero yo sé que no contiene lo que terminó siendo, ¿cachai? Como que es tan evidente que todo confluye de una forma tan particular, además por tu rol de asistente de dirección, creo también, que yo dudo de que tu texto, por ejemplo, si es que yo lo leo, dé cuenta de lo que yo fui a experimentar en la obra, en el cementerio, porque de hecho creo que si hubiese que publicar tu texto, habría que publicar la versión del cementerio y después habría que publicar la versión de la ex maestranza, ¿cachai? O sea, habría que incorporar todos estos otros elementos que hay, ¿cachai? Sería una injusticia publicar como un papel en blanco o amarillo con el texto, ¿cachai? No le haría justicia a tu escritura, creo yo.
Uf. No sé cómo se publica. No, no lo sé. O sea, de hecho ahora estábamos, a propósito de publicación, estábamos viendo en la revista de la UCLA, a ver si es que se hacía una publicación del texto, así que ahí vas a ver si realmente le hace o no le hace sentido. Pero sí, el texto son 6 fragmentos, verborreicos, como quiera decir, de estos estados, o de estas voces entre la madre, la abuela y el hijo, que parte desde este lugar de escapar de un lugar. De hecho, parte el texto diciendo que está huyendo de un lugar. Nunca se menciona cuál es ese lugar, entonces también eso es interesante en el sentido de que nos permite instalarnos desde distintos espacios. Y sí, es como, no sé cómo, tendrías que leerlo, yo creo, para saber qué pasaría contigo, Voy a ¿eh? esperar la publicación de Pero Arte Escena, claro. sí, pero todavía falta para eso. Pero es eso, es una sucesión, son muchas oraciones en el fondo que terminan generando como un engranaje que adquiere un sentido. Es decir, no sé, el gato corre, corre, entra a tal parte, hace esto, miran, lo miran, aparecen palomas. Es muy así, muy... Y de hecho, dentro de la construcción dramatúrgica, a mí me interesaba mucho el tema después de la musicalidad. Es decir, me di el permiso de suprimir algunas comas, suprimir algunos puntos, dejar espacio para que continuara, agruparlos en espacios de tal manera que fuera un sentido no, fonético, no solamente rítmico, sino que fonético, porque entre un punto y una coma hay un universo de diferencia en términos verbales también, como de cómo se escucha, cómo se percibe. Entonces, claro, es una construcción bien... no quiero usar la palabra contemporánea porque ya todo es contemporáneo, ¿no? Es como una palabra un poco manoseada, pero que me di esas licencias en ese momento porque creo que también aportaba de algún modo o generaba esta continuidad y este flujo que es bastante, como decían, vertiginoso y que nos ayuda también a sumergirnos en ese estado vertiginoso. Sí, yo creo que entiendo lo que quieres decir cuando no quieres decir contemporáneo. Lo entiendo súper rápido, así lo entiendo al tiro. ¿Y tu escritura siempre ha sido así? ¿O se ha ido No, transformando? no. De De hecho, hecho, esta es la más contemporánea. No, estoy diciendo. no. No, mi escritura no siempre ha sido así. Creo que textos, voy a comillas, contemporáneos, no, textos más fragmentados. Solo tengo 3 obras que son textos fragmentados. Antes de estos textos fragmentados era más ligado como a la tragicomedia absurda, digamos, una cosa más, un híbrido que va más por ese camino, ¿ya? Que, sin embargo, seguía una línea aristotélica de inicio, presentación de personajes, desarrollo, conflicto, todo hasta el final. Pero dentro de la dramaturgia contemporánea, a mí lo que me pasó, ¿no? Porque no creo que la dramaturgia se deba construir desde un lugar pretencioso, ¿no? Pero en estas 3 obras, que son 2, Corona de Laurel y Palomario, eh, fue como desde un lugar más honesto, es más, o sea, no es que sea más o menos honesto que el otro, pero tiene algo, una carga más testimonial, más íntima, más desde mí, más personal, no sé cómo definirla con exactitud, así es un poco difícil encontrar la palabra exacta, pero tiene que ver que también no tengo, no, como decían anteriormente, y agarrando un poco de lo que decía el Claudio, que no me interesa necesariamente contar una historia, o quizás son fragmentos de una historia, o quizás son estados de un momento de una historia, no lo sé, o quizás no, ¿ya? Pero que se construyen a partir de una necesidad más, no sé cómo llamarla, más personal, más desde un lugar conmigo mismo. De hecho, hay otras obras que tienen que ver de hecho, literalmente, no sé, por mencionar una anterior, cuando escribí Corona de Laurel, que es una obra con temas tabú que tiene que ver como con el incesto un poco, fueron un montón de fragmentos que yo reuní de distintos momentos. Y se armó esta especie de rompecabezas que también es una sensación un poco verborreica, un poco
vertiginosa, constante, ahí que nos da una sensación de que no tenemos claridad de qué es lo que está pasando o no. ¿Ya? Pero eso, es simplemente, fue un proceso que y fue mezclándose. Igual me gustan ambos caminos, siento que no me he casado con uno o con otro, pero tiene que ver con momentos específicos o momentos claros en donde uno simplemente escribe y ocurre, como dice la Violeta, la creación es un pájaro sin plan de vuelo, así ya no pretendo encasillarme, simplemente se construye a partir de cómo vayan dándose las cosas. Sí, entiendo, creo que entiendo. Y lo otro que me parece, como con respecto a lo que dices, que como dramaturgo no quiere ser pretencioso, creo que también se hermana súper bien con esto que conversábamos antes, ¿no? De que las disciplinas tienen otra relación como jerárquica también, o sea, tienen otra vinculación, se buscan de otra manera también, se requieren de otra forma. Pareciera ser que en el diálogo con los colegas, no sé si esa otra obra, la que estabas contando recién, no sé si fue también como que llegó a la escena, se estrenó o no, todavía está esperando. No, sí se estrenó, estuvo unas funciones en Quillote, tuvo unas funciones en el municipal, en el festival del municipal, no me acuerdo cómo se llama ahora en este momento. Pero sí tuvo unas funciones por ahí. Pero sí, es una mixtura en el fondo. Siento que estamos en un periodo en donde, bueno, hace como antes, de antaño, como que el arte era mucho más unificada, que era las disciplinas transversalmente construían, qué sé yo, una apuesta, y ahora de algún modo dentro del viaje o el recorrido, qué sé yo, universal, como queramos llamarlo, de algún modo siento que vuelve un poco a lo mismo, pero desde unas mixturas, desde unas libertades distintas, y eso creo que es súper interesante también para uno como creador o como espectador también, como... Sí, sí, sí. En el caso, por ejemplo, en particular, como intentando volver un poco Palomario con respecto al elenco, ellos cuándo entraron en la fase, por ejemplo, viene el borrador, se lo entregas a Claudio, aparece Tamara, y después de ellos dos aparece el elenco, o el elenco aparece junto con Claudio y con Tamara. Que se suma Juan, que se suma Naldi, que se suma la Katy King. Pienso que hay bueno, Emilio me presenta lo que él podría llamar una especie de borrador de texto, que en realidad era caleta de material ya, ¿cachai? Lo que pasa es que Emilio, además del lujo de estar con un dramaturgo al lado y que sea asistente de dirección, es que está trabajando simultáneamente en su obra y desde las materialidades que puedan generar esta escenificación. Yo eso encuentro que es un proceso como de lujo, tanto para el dramaturgo como para el que dirige o para la que dirige. Y eso es muy bonito, y ahí ya hay un procedimiento. Lo demás fue imaginarnos en conjunto a quién y cómo, ¿no? Y porque además le hice un giro, o intenté hacerle un giro yo, o no sé si yo, Emil, porque en realidad se entendía como un monólogo, el monólogo de este joven. Y yo le dije le propuse al dramaturgo que debiésemos romper con ese monodrama y que aparecieran de manera fantasmal, mental y conceptual las que él decía que estaban, ¿no? Que era madre y abuela, que son los pivotes fundamentales, si hablamos de una dramaturgia tradicional, ¿no es cierto?, que sustentan la figura de este joven, de este niño que las recuerda y las resitúa constantemente a partir de la palabra. Y ahí entonces ese primer borrador se reformula e ingresan otras materialidades. Juanes, Naldi, Catherine King, sonoridad y espacio y vestuario con Tamara. Entiendo. Sí. Y luego al último aparece, yo diría que en el minuto 45 del 90, aparece un músico, Marcelo Martínez, que fue el compositor sonoro de la escenificación. Yo le propuse que necesitaba, así él me dijo, te odio, no quiero, pero porque en realidad él pensaba pagar los chelos para poder grabarlos. Y yo le dije, ¿por qué pagar los chelos si acá esta región está lleno de artistas muy interesantes?
y déjame conseguir un chelista para que ese chelo, en vez de ser grabado, aparezca como un procedimiento en vivo. Claro. Y ahí entonces aparece Leandro Martínez, estudiante de chelo. Cuando hablamos de estudiante de chelo, estamos que está estudiando el chelo hace Desde más los de 5 15 años. años, compadre, ¿cachai? Como que uno estudia la obra ahí nomás en relación a los músicos, y ahora está en el Conservatorio de la Católica, que quedó, está muy contento, y él lee las partituras, las interpreta, ¿no es cierto?, de Marcello Martini, y resultó ser un salto cualitativo bien interesante en relación a lo sonoro. Ajá. También, sí. Perfecto. Sí, sí. Oye, Emilio, ¿estás escribiendo alguna otra cosa en este momento? Esa es como mi pregunta para ya ir cerrando la conversación. Viste que yo hago aquí como de animador también. Hoy se me pegaron un poco. Sí, Ah, estoy escribiendo algo nuevo. Que ha pasado, es un texto que lleva años dándome vuelta, la verdad. O sea, pero estoy en ese proceso entre que sí que no. Con un cuaderno yo sí hago mucho de escribir a mano ahí, entre fragmentos sueltos, y después voy armando, pero esta sí es una obra aristotélica. Esta vez es una obra aristotélica. perfecto. Bueno, mucha suerte con esa escritura. Yo, como tengo que ir ya Gracias. cerrando la conversación, les quiero agradecer que hayan dispuesto su tiempo para este momento tan rico, ¿no? Que hace como que uno, yo, al menos a mí me produce un entusiasmo así tan interesante conversar. La conversación es tan, es una fuente como de combustible tan inextinguible, ¿no? Siempre como renovable, y que hace que uno vea otras cosas, que se le aparezcan cosas que antes no tenía. Y sobre todo cuando son de estos temas que son como de los temas que uno más le apasiona, ¿no? Que como es no solamente la dramaturgia, sino que también todos los procesos que hay vinculados al teatro. Así que muchas gracias por participar. Les invito a ver también las otras, a escuchar las otras conversaciones de esta fiesta de las dramaturgias. Y no sé si quieren decir alguna otra cosa, cerrar de algún modo. Y si no, No, muchas gracias por la invitación. gracias por Genial todo. Gracias. Gracias, simplemente Sí, gracias, y que continúe el teatro, que continúe la dramaturgia, que continúe la escritura de aquí para siempre. sí. Yo también agradecer la invitación. Creo que es un lujo tener un espacio y que no sobran, al contrario, faltan espacios donde uno lo inviten a poder reflexionar en conjunto sobre la práctica artística que ejercemos como dramaturgos, como directoras, directores, performers. Y eso en realidad es un lujo, y te felicito, Cristóbal. Adelante con todos sus proyectos también, y muchas gracias. Aguante Valparaíso y todos los artistas de la región que están ahí en fuego todo el rato. Así que muchas gracias. sí, no nos queda otra. Hay que Nos seguir. queda Muchas otra. gracias a Sí. ustedes. Seguiremos. Que estén muy bien. Oye, yo ahora ya no puedo cortar la conversación porque te hice anfitrión a ti.